Los Andes son la cordillera más larga del planeta. 7.000 kilómetros de montañas que atraviesan 7 países, desde Venezuela hasta la Patagonia. Un lugar donde el frío conserva lo que el tiempo debería haber borrado. Hoy conocerás 5 historias que ocurrieron en estas cumbres. 3 niños incas que aparecieron congelados en la cima de un volcán 500 años después de ser sacrificados. Un avión que desapareció en 1947 transmitiendo un código que nadie ha logrado descifrar. Y un descubrimiento que le robaron a un campesino peruano para dárselo a un explorador de Yale. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Detrás de la Historia. Los niños del Llullaillaco, el hallazgo que heló la sangre de los arqueólogos. En marzo de 1999, un equipo de arqueólogos llegó a la cima del volcán Llullaillaco, en el noroeste de Argentina, a 6.739 metros sobre el nivel del mar. Es el segundo volcán activo más alto del planeta, una mole de roca y hielo donde el oxígeno escasea y las temperaturas caen muy por debajo de cero incluso en verano. Nadie sube ahí por placer. Se sube porque hay algo que buscar. El antropólogo estadounidense Johann Reinhardt y la arqueóloga argentina Constanza Ceruti llevaban años rastreando santuarios incas en las cumbres más altas de los Andes. Sabían que los incas consideraban las montañas como dioses vivos, entidades sagradas a las que había que rendir culto, y sabían que en algunas de esas cumbres habían dejado ofrendas. Lo que no imaginaban era lo que estaban a punto de encontrar. A pocos metros de la cima, el equipo localizó una plataforma ceremonial de unos 10 metros de largo por 6 de ancho. Era una estructura construida por manos humanas, en un lugar donde apenas se puede respirar. Cuando comenzaron a excavar, el frío les quemaba los dedos a través de los guantes. Cada golpe de pala era un esfuerzo. Y entonces, a menos de 2 metros de profundidad, apareció un rostro. Era una niña. Tenía los ojos cerrados, la piel intacta, el cabello peinado en docenas de trenzas pequeñas. Parecía dormida. Llevaba un vestido marrón ajustado con una faja de colores y un manto gris sujeto por un prendedor de plata. A su alrededor había estatuillas de oro y plata, bolsas con hojas de coca, vasijas con comida. Todo perfectamente conservado, como si lo hubieran depositado la semana anterior. Pero no había sido la semana anterior. Había sido hace más de 500 años. Los arqueólogos siguieron excavando y encontraron 2 cuerpos más. Un niño de unos 7 años, sentado con las rodillas contra el pecho, mirando hacia el este, hacia el sol naciente. Llevaba un penacho de plumas blancas y un brazalete de plata. Y una niña más pequeña, de unos 6 años, con 2 trenzas y una placa de metal en la frente. Su cuerpo estaba parcialmente quemado porque un rayo la había alcanzado en algún momento de los últimos 5 siglos, pero su rostro permanecía intacto. 3 niños. 3 cuerpos que no eran esqueletos ni momias secas como las de Egipto. Eran cuerpos con piel, con órganos internos, con expresiones faciales reconocibles. El frío extremo y la sequedad de la altura los habían preservado de una manera que ningún proceso de embalsamamiento podría igualar. Los arqueólogos podían ver los poros de su piel, los pequeños vellos de sus brazos, las pestañas sobre sus párpados cerrados. Johann Reinhardt, que llevaba décadas buscando este tipo de hallazgos, declaró después que nunca había visto nada igual. Parecían niños dormidos, no cadáveres de medio milenio de antigüedad. La preservación era tan extraordinaria que los científicos pudieron analizar el contenido de sus estómagos, las bacterias de sus intestinos, los residuos químicos en su cabello. Pudieron reconstruir qué habían comido en sus últimos meses de vida, qué sustancias habían consumido, cómo había cambiado su dieta a medida que se acercaba el día de su muerte. Porque estos niños no habían muerto por accidente. No se habían perdido en la montaña, ni habían sucumbido al frío por error. Habían sido llevados hasta esa cumbre con un propósito muy específico. Habían sido seleccionados, preparados durante meses, alimentados con comidas especiales, vestidos con las mejores ropas del imperio, y luego habían sido enterrados vivos como ofrenda a los dioses. Los incas
Lo llamaban capacocha. Era el sacrificio más importante que podían ofrecer. Y los 3 niños del Yuyayaco son la evidencia más perfecta que existe de cómo se llevaba a cabo ese ritual. Sus cuerpos congelados son una cápsula del tiempo, un mensaje enviado desde el siglo XV que tardó 500 años en ser recibido. El descubrimiento conmocionó al mundo de la arqueología, pero también planteó preguntas incómodas. ¿Qué se hace con los cuerpos de 3 niños sacrificados? ¿Se exhiben en un museo? ¿Se devuelven a la montaña? ¿A quién pertenecen realmente? Los análisis científicos realizados sobre los cuerpos revelaron algo que los arqueólogos sospechaban, pero que nunca habían podido confirmar con tanta precisión. Los 3 niños no eran de la misma región. Venían de lugares distintos del Imperio Inca, probablemente seleccionados en sus comunidades de origen por su belleza, su salud o su linaje. Fueron enviados al Cusco, el centro del mundo inca, donde comenzó la preparación para su destino final. El cabello humano crece aproximadamente 1 centímetro por mes y conserva un registro químico de lo que una persona consume. Los científicos analizaron mechones de los 3 niños y descubrieron que su dieta había cambiado drásticamente en el último año de sus vidas. Pasaron de comer tubérculos y vegetales típicos de comunidades campesinas a una alimentación basada en maíz y carne de llama, los alimentos de la élite. También encontraron rastros de coca y chicha, la bebida alcohólica fermentada de maíz que los incas usaban en ceremonias religiosas. La doncella, la mayor de los 3 con unos 15 años, mostró los niveles más altos de consumo de coca y alcohol en sus últimos meses. Los investigadores creen que fue sedada progresivamente para mantenerla tranquila durante el largo viaje hacia la montaña. Su expresión serena, con los ojos cerrados y un gesto que casi parece una sonrisa, sugiere que estaba profundamente dormida cuando la enterraron. No hay señales de violencia en su cuerpo. Simplemente dejó de respirar bajo la nieve, probablemente sin despertar jamás. El viaje desde el Cusco hasta el Yuyayaco cubría aproximadamente 1500 kilómetros. Los niños caminaron esa distancia acompañados por sacerdotes, funcionarios imperiales y porteadores que cargaban las ofrendas. Atravesaron valles, desiertos y altiplanos, subiendo cada vez más alto a medida que se acercaban a su destino. En algunos puntos del camino, las comunidades locales salían a recibirlos con honores. Para los incas, estos niños no iban hacia la muerte, iban hacia la divinidad. La capacocha era el ritual más sagrado del imperio. Se realizaba en ocasiones excepcionales: la muerte de un emperador, una catástrofe natural, una sequía prolongada o una celebración religiosa de máxima importancia. Los niños elegidos no eran víctimas en el sentido que entendemos hoy. Eran emisarios, mensajeros enviados a vivir eternamente junto a los dioses. Sus familias recibían honores y privilegios. Sus comunidades quedaban vinculadas para siempre con el centro del poder imperial. Era un sacrificio, sí, pero también era una elevación. Los incas creían que las montañas eran apus, espíritus protectores que controlaban el clima, las cosechas y el bienestar de las comunidades. Alimentar a un apu con la ofrenda más pura posible, un niño sin defectos, era la forma más alta de devoción. Los niños no morían. Se transformaban en intermediarios entre el mundo de los vivos y el mundo de los dioses. Desde la cumbre del Yuyayaco, vigilarían a su pueblo para siempre. El ascenso final debió ser brutal. A más de 6000 metros de altura, cada paso es un esfuerzo. El aire contiene menos de la mitad del oxígeno que hay a nivel del mar. El frío penetra hasta los huesos, incluso con la mejor ropa. Los arqueólogos encontraron restos de campamentos temporales en diferentes puntos de la ladera, lo que indica que el grupo hizo varias paradas antes de llegar a la cima. Los niños, sedados con coca y chicha, probablemente fueron cargados en los tramos más difíciles. Una vez en la cumbre, los sacerdotes excavaron 3 tumbas individuales de casi 2 metros de profundidad. Depositaron a cada niño sentado, rodeado de su ajuar funerario. Estatuillas de oro y plata que representaban figuras humanas y animales, bolsas con hojas de coca, vasijas con comida y chicha, peines, sandalias, textiles de la más alta calidad, todo lo que necesitarían para su nueva vida junto a los dioses.
Hay un detalle que los investigadores encontraron especialmente revelador. La túnica del niño era ligeramente grande para su cuerpo. Fue confeccionada con espacio extra, como si los sacerdotes esperaran que siguiera creciendo después de la muerte. En la cosmovisión inca, el sacrificio no era un final. Era el comienzo de otra existencia, una donde los niños seguirían viviendo, creciendo, protegiendo a su pueblo desde las alturas heladas de la montaña sagrada. Cuando los cuerpos llegaron a Salta, los científicos se enfrentaron a un problema sin precedentes. Nunca antes se habían encontrado momias tan perfectamente conservadas. No existían protocolos para mantenerlas en ese estado. Si la temperatura subía aunque fuera unos grados, los tejidos comenzarían a descomponerse y se perdería para siempre la información que contenían. La Universidad Católica de Salta desarrolló un sistema de criopreservación único en el mundo. Cada cuerpo fue colocado en una cápsula sellada con atmósfera de nitrógeno puro, mantenida a 20 grados bajo cero. Es el mismo principio que se usa para conservar órganos destinados a trasplantes, pero aplicado a cuerpos completos de 500 años de antigüedad. El sistema permite que los científicos sigan realizando estudios sin dañar los tejidos originales. Y los estudios han revelado detalles asombrosos. El análisis del ADN confirmó que los 3 niños no estaban emparentados entre sí. Venían de regiones distintas del imperio, lo que refuerza la idea de que fueron seleccionados específicamente para este ritual. La doncella probablemente fue una Akya, una de las llamadas vírgenes del sol, mujeres elegidas por su belleza para servir en los templos o ser ofrecidas en sacrificio. Su cabello, peinado con decenas de trenzas diminutas, indica un estatus elevado. Los peinados en el mundo inca funcionaban como marcadores de identidad y origen geográfico. Los científicos también encontraron evidencia de enfermedades. El niño tenía una infección pulmonar en el momento de su muerte. La niña del rayo mostraba signos de estrés físico severo en sus últimos días, pero ninguno presentaba heridas ni traumatismos. No fueron golpeados ni apuñalados. Murieron por hipotermia, probablemente mientras dormían bajo el efecto de los sedantes. Fue una muerte lenta, silenciosa, casi imperceptible. En 2004, el Museo de Arqueología de Alta Montaña abrió sus puertas en la ciudad de Salta. Los 3 niños son su pieza central, aunque solo uno de ellos está expuesto al público en cada momento. Rotan cada 6 meses para minimizar cualquier riesgo de deterioro. La sala donde se exhiben está diseñada para replicar las condiciones de la cumbre del Llullayaco. Penumbra, frío, silencio. Los visitantes pueden ver al niño o a una de las niñas a través de un cristal, flotando en su cápsula como si estuvieran suspendidos fuera del tiempo. La exhibición generó controversia desde el principio. Comunidades indígenas de la región consideran que los niños son sus ancestros directos y que deberían haber permanecido en la montaña sagrada donde fueron depositados. Para ellos, desenterrar los cuerpos fue una profanación. Exhibirlos en un museo, una falta de respeto que roza el desprecio. Un delegado de la comunidad diaguita Calchaquí declaró que habían violado la tumba de sus ancestros para cobrar entrada a los turistas. El museo ha intentado equilibrar la divulgación científica con el respeto cultural. Trabaja con comunidades originarias, organiza ceremonias de homenaje y enfatiza que los niños no son atracciones turísticas, sino testimonios de una civilización. Pero el debate sigue abierto. ¿Tiene la ciencia derecho a desenterrar cuerpos que fueron depositados con intención de permanecer para siempre? ¿Quién decide qué hacer con los restos de personas que murieron siglos antes de que existieran los países que ahora reclaman jurisdicción sobre ellos? Lo que nadie discute es el valor de lo que estos cuerpos han revelado. Gracias a los niños del Llullayaco, sabemos más sobre el ritual de la capacocha que por cualquier crónica española. Sabemos qué comían los incas de élite, qué sustancias usaban en sus ceremonias, cómo preparaban a los elegidos para el sacrificio. Sabemos que la muerte, para ellos, no era un castigo sino un tránsito. Los niños no fueron ejecutados, fueron enviados a cumplir una misión que duraría eternamente. Hoy, más de 25 años después de su descubrimiento,
Los 3 niños siguen congelados en sus cápsulas de cristal. La doncella con sus trenzas perfectas, el niño con su túnica grande, la niña del rayo con las marcas del relámpago que la alcanzó siglos después de su muerte. Mensajeros de otro tiempo que nunca llegaron a su destino divino, pero que quizá encontraron otra forma de inmortalidad, una que sus creadores jamás imaginaron. 500 años después del sacrificio, el mundo entero conoce sus rostros, y cada persona que los contempla a través del cristal se convierte, de alguna manera, en testigo de un ritual que se negó a desaparecer. El campamento vacío de la Aconcagua, la expedición que desapareció sin dejar una sola huella. A comienzos de enero de 1981, una expedición argentina ascendía por la ruta normal de la Aconcagua, la montaña más alta de América. El clima era estable, la visibilidad buena y el pronóstico indicaba varios días sin tormentas. Era una ventana perfecta para hacer cumbre. Los montañistas avanzaban con confianza por un trayecto que conocían bien, una ruta establecida que cientos de escaladores habían recorrido antes que ellos. Cuando llegaron a una zona de campamento intermedio, un área amplia y sin grietas, donde los grupos suelen pasar la noche antes del asalto final, lo que encontraron les resultó imposible de explicar. Había 3 tiendas de campaña, todas armadas, todas cerradas. En el interior, los sacos de dormir estaban desplegados como si alguien hubiera dormido en ellos la noche anterior. Los utensilios de cocina estaban ordenados junto a un hornillo que todavía tenía combustible. Sobre una roca plana, una olla contenía restos de sopa recién preparada. El líquido aún no se había congelado del todo. Parecía un campamento normal, solo que estaba completamente vacío. Los montañistas primero pensaron en un accidente. Quizás los ocupantes habían bajado de urgencia en busca de ayuda médica. Quizás se habían adelantado hacia la cumbre aprovechando el buen tiempo. Pero cuando revisaron los alrededores, no encontraron huellas. La nieve estaba lisa, intacta, sin marcas de pisadas en ninguna dirección. Era como si las personas que habían montado ese campamento se hubieran evaporado. Revisaron las tiendas con más atención. Dentro de una de ellas encontraron un cuaderno abierto. Tenía una fecha escrita correspondiente a 3 días antes y debajo, una frase que comenzaba pero no terminaba. Si alguien encuentra esto. La línea se cortaba ahí. No había más palabras, no había más páginas escritas, solo esa frase incompleta que parecía el inicio de un mensaje de auxilio que nunca llegó a completarse. El equipo también encontró linternas, documentos de identidad y equipamiento técnico. Todo lo que un grupo de escaladores necesitaría para sobrevivir en la montaña estaba ahí. No faltaba nada excepto las personas que deberían haberlo usado. Los montañistas decidieron esperar. Armaron sus propias tiendas cerca del campamento abandonado y permanecieron atentos durante horas, observando si alguien regresaba. Pero a medida que caía la tarde, un silencio extraño se apoderó de la ladera. No era el silencio habitual de la alta montaña. Ese vacío acústico que produce la ausencia de vida era algo diferente. Un silencio denso, pesado, como si el aire mismo estuviera conteniendo algo. Uno de los escaladores afirmó haber visto movimiento a lo lejos, una silueta que caminaba entre las rocas, a varios cientos de metros de distancia. Levantó el brazo para señalarla a sus compañeros, pero cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. Sus compañeros no vieron nada. Le dijeron que probablemente era un efecto de la luz, una sombra proyectada por las nubes sobre la nieve. Él no quedó convencido. Esa noche durmieron mal. El viento soplaba intermitente y las tiendas del campamento abandonado crujían como si alguien estuviera moviéndose dentro de ellas. Cada vez que uno de los escaladores se asomaba a comprobar, encontraba lo mismo. Tiendas vacías, sacos de dormir vacíos, el cuaderno abierto en la misma página con la misma frase sin terminar. Al amanecer decidieron descender. No tenían jurisdicción para investigar nada, pero sí tenían la obligación de reportar lo que habían visto. Bajaron hasta el campamento base y dieron aviso a las autoridades. Explicaron todo: las tiendas, la sopa, el cuaderno, la ausencia de huellas. Los guardaparques tomaron nota
y organizaron un equipo de apoyo para subir a investigar. Cuando el equipo de rescate llegó al lugar, varios días después, encontraron exactamente lo mismo que habían descrito los montañistas. Las 3 tiendas seguían en su sitio. El equipamiento seguía dentro. El cuaderno seguía abierto en la misma página. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese campamento, congelando un momento que nadie podía explicar. No había cuerpos. No había rastros de lucha ni señales de tormenta. No había absolutamente nada que indicara qué había ocurrido con las personas que habían pasado su última noche en esas tiendas. Las autoridades del Parque Provincial Aconcagua intentaron reconstruir lo que había pasado. Revisaron los registros de entrada. En aquella época el control era menos riguroso que hoy, pero aún así existían listas de expediciones que solicitaban permisos para ascender. El problema era que ninguna de las expediciones registradas coincidía con el campamento abandonado. Había grupos que habían subido en las semanas anteriores y habían regresado sin incidentes. Había grupos que estaban en la montaña en ese momento y fueron localizados sin problemas, pero nadie había reportado la pérdida de compañeros. Nadie había denunciado una desaparición. Nadie reconocía las tiendas ni el equipamiento encontrado. Era como si el campamento hubiera aparecido de la nada, montado por personas que oficialmente no existían. Los investigadores barajaron varias hipótesis. La primera fue que se trataba de escaladores extranjeros que habían entrado sin registrarse, algo que ocurría ocasionalmente en aquellos años. Quizás eran chilenos que habían cruzado desde el otro lado de la cordillera, o europeos que habían ignorado los trámites burocráticos, pero eso no explicaba la desaparición. Si habían tenido un accidente, deberían haber encontrado los cuerpos. Si habían decidido abandonar el campamento, deberían haber dejado huellas. La segunda hipótesis fue un edema cerebral o pulmonar. El mal de altura puede causar confusión severa, desorientación, comportamiento irracional. Escaladores experimentados han sido encontrados caminando en círculos, quitándose la ropa en plena tormenta, tomando decisiones que en condiciones normales jamás tomarían. Quizás los ocupantes del campamento habían sufrido un episodio colectivo de mal de altura y habían salido caminando sin rumbo hasta morir de hipotermia en algún lugar de la montaña. Pero esa teoría tampoco encajaba del todo. Si hubieran caminado, habrían dejado huellas. La nieve estaba fresca, pero no había nevado en los días previos al descubrimiento. Cualquier pisada debería haber sido visible. Y además, el campamento estaba demasiado ordenado. La sopa estaba en la olla, los sacos de dormir estaban desplegados, el cuaderno estaba abierto como si alguien hubiera estado escribiendo. No era el desorden que deja un grupo en estado de pánico o confusión. La tercera hipótesis, la que nadie quería mencionar en los informes oficiales, era que algo había ocurrido que simplemente no podía explicarse con las categorías habituales. Los guardaparques veteranos habían escuchado historias similares a lo largo de los años. Campamentos encontrados vacíos, rastros que se interrumpían sin motivo, escaladores que juraban haber visto figuras en lugares donde no había nadie. El Aconcagua tiene casi 7.000 metros de altura y ha cobrado cientos de vidas desde que comenzaron los registros. Es un cementerio vertical donde muchos cuerpos nunca fueron recuperados. Algunos dicen que la montaña guarda lo que se lleva. Los equipos de búsqueda rastrearon la zona durante semanas. Subieron hasta la cumbre y bajaron por rutas alternativas. Revisaron grietas, cornisas y zonas de avalancha. No encontraron nada. Ni cuerpos, ni ropa, ni equipamiento disperso. Las 3 personas que presumiblemente habían dormido en esas tiendas se habían desvanecido sin dejar el menor rastro. El cuaderno fue enviado a la Policía Provincial para su análisis. La caligrafía no coincidía con ninguna persona reportada como desaparecida. La frase «si alguien encuentra esto» fue examinada por grafólogos que determinaron que había sido escrita con pulso firme, sin signos de temblor ni urgencia. Quien la escribió no parecía estar en estado de pánico. Parecía estar comenzando un mensaje que, por razones desconocidas, nunca terminó. El caso fue archivado como desaparición sin resolver. No hubo familiares que reclamaran. No hubo denuncias posteriores. No hubo nuevos datos que permitieran reabrir la investigación. Con el tiempo,
El campamento fue desmantelado por los guardaparques. Las tiendas, los sacos y el equipamiento fueron almacenados en un depósito del parque, donde probablemente siguen acumulando polvo hasta hoy. Pero la historia no desapareció. Los guías de montaña la pasaron de boca en boca, añadiendo detalles que quizás eran ciertos o quizás eran invenciones. Algunos decían que las tiendas estaban orientadas de forma extraña, todas mirando hacia el mismo punto de la montaña. Otros aseguraban que el cuaderno tenía más páginas escritas que fueron arrancadas antes de que llegaran las autoridades. Otros juraban que uno de los escaladores que encontraron el campamento nunca volvió a subir una montaña. Han pasado más de 4 décadas desde que aquella expedición argentina encontró el campamento vacío en la ladera de la Aconcagua. En ese tiempo, la montaña ha seguido cobrando vidas. Decenas de escaladores han muerto por avalanchas, tormentas, caídas y mal de altura. Sus cuerpos a veces son recuperados y a veces quedan donde cayeron, congelados bajo capas de nieve que se acumulan año tras año. Pero ningún otro caso se parece al del campamento de 1981. Lo que hace único ese incidente no es la desaparición en sí. Las personas desaparecen en las montañas con cierta frecuencia. Lo extraordinario es la forma en que desaparecieron. Sin huellas, sin rastro, sin la menor señal de qué dirección tomaron o qué les obligó a abandonar un campamento perfectamente equipado en mitad de la noche. Los montañistas que visitan el Aconcagua hoy rara vez conocen esta historia. No aparece en las guías oficiales ni en los briefings de seguridad que dan los guardaparques antes del ascenso. Pero entre los guías veteranos, los que llevan décadas subiendo y bajando esta montaña, el relato persiste como una advertencia susurrada. No sobre los peligros conocidos, las tormentas o el edema, sobre algo más difícil de nombrar. Algunos han intentado racionalizar lo ocurrido con teorías más elaboradas. Una posibilidad es que el campamento fuera una escena montada, un engaño deliberado creado por personas que querían desaparecer voluntariamente. Quizás eran fugitivos que buscaban cruzar a Chile sin ser detectados y dejaron las tiendas como señuelo para despistar a posibles perseguidores. Pero esa teoría tiene problemas. ¿Por qué dejar equipamiento valioso? ¿Por qué escribir una frase incompleta en un cuaderno? ¿Por qué tomarse tantas molestias para crear una escena tan elaborada? Otra teoría sugiere que fueron víctimas de un crimen. Alguien los atacó, se deshizo de los cuerpos y limpió las huellas. Pero matar a 3 personas en un campamento de alta montaña sin dejar sangre, sin dejar signos de violencia, sin dejar el menor desorden, requeriría una planificación casi imposible. Y además, ¿quién subiría a casi 6.000 metros de altura para cometer un asesinato? La explicación más simple, y quizás la más perturbadora, es que simplemente no hay explicación. Que algunas cosas ocurren en lugares remotos sin que nadie pueda entenderlas. Que las montañas guardan secretos que no tienen intención de revelar. El Aconcagua es una montaña sagrada para los pueblos originarios de la región. Su nombre probable proviene del quechua Aconcahuac, que significa centinela de piedra. Durante siglos, los habitantes de los valles cercanos la consideraron un espíritu protector, un guardián que observaba desde las alturas. Los incas construyeron santuarios en sus laderas y realizaron sacrificios en sus cercanías. Para ellos, la montaña no era simplemente un accidente geográfico, era una entidad con voluntad propia. Los guardaparques modernos no creen en espíritus ni en maldiciones, pero muchos de ellos admiten que hay algo en el Aconcagua que no pueden explicar del todo. Una sensación de ser observado en ciertos tramos del ascenso, sonidos que no corresponden al viento ni al crujir del hielo, siluetas que aparecen y desaparecen en la periferia de la visión. La mayoría lo atribuye al cansancio, a la falta de oxígeno, a los trucos que juega el cerebro cuando está sometido a condiciones extremas. Pero algunos prefieren no dar explicaciones. El cuaderno con la frase incompleta nunca fue devuelto a nadie porque nadie lo reclamó. Probablemente sigue en algún archivo olvidado de la administración del parque, junto con los documentos de identidad que nunca fueron identificados y las pertenencias que nadie reconoció. Un pequeño misterio burocrático dentro de un misterio mucho más grande.
Cada verano, cientos de escaladores pasan por la zona donde estuvo aquel campamento. Montan sus tiendas, preparan su comida, duermen unas horas antes de continuar hacia la cumbre. Ninguno sabe que está acampando en el mismo lugar donde 3 personas desaparecieron sin dejar rastro hace más de 40 años. Y, quizás, sea mejor así, porque la pregunta que nadie ha podido responder sigue flotando en el aire helado de la montaña. ¿Qué puede obligar a un grupo de escaladores experimentados a abandonar todo lo que tienen, a salir de sus tiendas en mitad de la noche, a caminar hacia algún lugar sin dejar una sola huella en la nieve? ¿Qué estaba esperándolos afuera? ¿Y a dónde fueron cuando dejaron de existir para el mundo? El avión Stardust. 53 años bajo el hielo. El 2 de agosto de 1947, a las 17:41 horas, el operador de radio del aeropuerto de Santiago de Chile recibió un mensaje en código Morse. Era el avión Stardust, un Avro Lancastrian de la British South American Airways que volaba desde Buenos Aires. El mensaje confirmaba su posición y anunciaba que aterrizaría en 4 minutos. Luego, el operador transmitió una última palabra: Stendek. La repitió 2 veces más, fuerte y clara, y después, silencio absoluto. El avión nunca llegó. 11 personas viajaban a bordo, 5 tripulantes y 6 pasajeros, entre ellos un agente del Tesoro británico llamado Paul Simpson, que según los registros transportaba una remesa de diamantes industriales. También viajaba un empresario palestino, un diplomático alemán que huía de su pasado nazi y una anciana inglesa que iba a visitar a su hija en Chile. Ninguno de ellos volvió a ser visto. La búsqueda comenzó de inmediato. La Fuerza Aérea Argentina envió un Spitfire modificado para rastrear la ruta. El piloto era James Storey, que había sido compañero de Reginald Cook, el comandante del Stardust, durante la Segunda Guerra Mundial. Storey conocía a Cook. Sabía que era un piloto experimentado con más de 1.400 horas de vuelo en bombarderos Lancaster. No era el tipo de hombre que cometía errores estúpidos. Durante semanas, aviones argentinos y chilenos peinaron la cordillera, sobrevolaron glaciares, quebradas, laderas cubiertas de nieve. Buscaron señales de humo, restos de fuselaje, cualquier cosa que indicara dónde había caído el aparato. No encontraron nada, ni una pieza de metal, ni un trozo de tela. El Stardust se había esfumado como si la montaña lo hubiera devorado entero. El 21 de agosto, las autoridades suspendieron la búsqueda. El informe oficial declaró que el avión se había perdido en circunstancias desconocidas en algún punto de la cordillera de los Andes. La causa del accidente quedó sin determinar, y la palabra Stendek quedó flotando en el aire como un enigma que nadie podía resolver. ¿Qué significaba? El operador de Santiago juró que la había escuchado con total claridad. No era interferencia, no era un error de transmisión. Era una palabra deliberada, enviada 3 veces seguidas por un operador de radio profesional en los últimos segundos antes de desaparecer. Pero Stendek no correspondía a ningún código conocido. No era una abreviatura estándar de la aviación. No figuraba en ningún manual de la época. Las teorías empezaron a multiplicarse. Algunos pensaron que era un acrónimo. Otros, que el operador había cometido un error bajo presión y había querido escribir otra cosa. Hubo quien sugirió que era una señal de emergencia improvisada. Y por supuesto, en los años siguientes, no faltaron los que propusieron explicaciones más extravagantes: abducciones extraterrestres, anomalías magnéticas, agujeros en el tiempo. Lo único seguro era que el Stardust había desaparecido a 4 minutos de su destino, en un día con condiciones meteorológicas aceptables, pilotado por un veterano de guerra, sin dejar el menor rastro, y que sus últimas palabras eran un código que nadie entendía. Durante 5 décadas, el misterio permaneció intacto. El Stardust se convirtió en uno de los casos más célebres de la historia de la aviación. Se escribieron libros, se rodaron documentales, se propusieron decenas de teorías. Pero la montaña guardaba silencio. Hasta que en enero del año 2000, 2 montañistas argentinos que escalaban el volcán Tupungato encontraron algo entre el hielo.
Un trozo de metal con pintura azul y blanca. Los colores de la British South American Airways. 53 años después de su desaparición, el Stardust empezaba a emerger del glaciar que lo había mantenido oculto. Y con él saldrían a la luz respuestas que nadie esperaba. Aunque una pregunta seguiría sin respuesta. ¿Qué demonios significaba Stendek? El 25 de enero de 2000, dos andinistas argentinos escalaban la ladera sur del volcán Tupungato cuando vieron algo que no encajaba en el paisaje. A unos 4.700 metros de altura, entre la nieve y el hielo, asomaban fragmentos de metal retorcido. Se acercaron. Encontraron trozos de fuselaje, cables, piezas de motor y algo más inquietante: restos humanos, ropa desgarrada, zapatos con los pies todavía dentro. Habían encontrado el Stardust. La noticia dio la vuelta al mundo. El avión que llevaba medio siglo desaparecido estaba emergiendo del glaciar como si el tiempo lo hubiera escupido de vuelta. Las autoridades argentinas organizaron una expedición oficial. Militares, investigadores de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil y expertos forenses subieron hasta el lugar del hallazgo. Lo que encontraron superaba cualquier expectativa. El glaciar había actuado como una cinta transportadora gigante. El avión se había estrellado en la parte alta de la montaña, a más de 5.000 metros, y durante 53 años los restos habían viajado lentamente ladera abajo, atrapados en el hielo, hasta que el deshielo los fue liberando poco a poco. Aparecieron fragmentos del fuselaje con los números de serie intactos. Motores Rolls-Royce aplastados por el impacto. Hélices dobladas en ángulos imposibles. Maletas con ropa de los años 40 perfectamente conservada. También encontraron objetos personales. Un reloj detenido. Una cartera con documentos. Cartas que nunca llegaron a su destino. Y restos de 9 de los 11 ocupantes, tan fragmentados que hubo que recurrir al análisis de ADN para identificarlos. El frío extremo había preservado tejidos y huesos durante décadas, pero el impacto había sido devastador. Los investigadores reconstruyeron lo que había pasado. El Stardust volaba a unos 7.300 metros de altura cuando inició su descenso hacia Santiago. El piloto, Reginald Cook, creía haber cruzado ya la cordillera. Según sus cálculos, estaba sobre territorio chileno, a pocos minutos del aeropuerto, pero estaba equivocado. El avión seguía en plena montaña, directamente sobre el Tupungato. La causa del error fue un fenómeno meteorológico que en 1947 apenas se comprendía: la corriente en chorro, un río de aire de alta velocidad que circula a gran altitud y que aquel día soplaba en contra del Stardust con una fuerza brutal. El avión avanzaba mucho más lento de lo que los instrumentos indicaban. Cook pensó que había recorrido la distancia suficiente para descender. No era así. Cuando bajó de las nubes esperando ver el Valle de Santiago, lo que encontró fue una pared de roca y hielo. El impacto fue instantáneo. El avión chocó contra la ladera a más de 300 km por hora y se desintegró. Los restos quedaron enterrados bajo una avalancha de nieve provocada por la colisión. Por eso nunca encontraron nada en 1947. No había restos visibles. Todo estaba sepultado bajo toneladas de hielo, en un lugar donde nadie pensó en buscar porque los cálculos indicaban que el avión debía estar mucho más al oeste. La Junta de Investigación emitió su informe final en el año 2000. Concluyó que el accidente se debió a un error de navegación causado por vientos en altura no previstos. No hubo fallo mecánico. No hubo sabotaje. Solo un piloto experimentado que confió en sus instrumentos sin saber que la atmósfera le estaba mintiendo. Pero quedaba un asunto pendiente. Los diamantes. Paul Simpson, el agente del Tesoro británico, supuestamente transportaba una remesa valiosa. Nunca aparecieron. Algunos investigadores creen que se perdieron entre los restos fragmentados. Otros sospechan que la historia de los diamantes era una tapadera para algo más delicado. Simpson trabajaba para el gobierno británico en una época de posguerra llena de secretos. ¿Qué llevaba realmente en aquel maletín? Sigue siendo un misterio. Y luego estaba Stendek. El informe oficial no ofreció ninguna explicación definitiva.
La palabra seguía sin significado conocido. 77 años después del accidente, Stendek sigue apareciendo en foros de aviación, documentales y artículos académicos. 5 letras transmitidas 3 veces en código Morse por un operador profesional segundos antes de estrellarse. Ninguna explicación ha logrado convencer a todos. La teoría más aceptada sugiere que fue un error de transmisión. En código Morse, las letras se forman combinando puntos y rayas. Stendek y Descent comparten muchos elementos. Si el operador estaba bajo presión, con poco oxígeno, quizás intentó escribir Descent para indicar que iniciaban el descenso. Un dedo tembloroso, un segundo de confusión, y el mensaje salió distorsionado. El problema es que lo repitió 3 veces. Un error se comete una vez. Repetirlo 3 veces seguidas ya no parece un error. Otra hipótesis propone que Stendek era un acrónimo interno de la compañía, algo así como Starting Descent o Severe Turbulence Encountered, Now Descending, Expect Communications. Suena razonable, pero nadie ha encontrado jamás documentación que respalde esta teoría. Ningún manual de la British South American Airways menciona esa abreviatura. Ningún otro piloto o operador de la época la reconoció. Algunos investigadores han sugerido que el operador de radio, Dennis Harmer, sufrió hipoxia. A 7.300 metros de altura, sin cabina presurizada, el cerebro empieza a fallar. La falta de oxígeno provoca confusión, euforia, pérdida de coordinación. Harmer pudo haber tecleado algo sin sentido creyendo que era perfectamente lógico, pero el operador de Santiago describió el mensaje como fuerte y claro, transmitido con seguridad. No parecía el trabajo de alguien con el cerebro nublado. La explicación más inquietante es también la más simple. Quizás Stendek significaba exactamente lo que Harmer quería decir, y nosotros simplemente no tenemos la clave para entenderlo. Un código personal entre él y alguien en tierra, una broma privada, una referencia que tenía sentido para él en ese momento y que se llevó a la tumba. Lo cierto es que Dennis Harmer era un veterano de la Royal Air Force. Había volado misiones de bombardeo sobre Alemania durante la guerra. Había transmitido mensajes bajo fuego antiaéreo, con aviones cayendo a su alrededor. No era el tipo de persona que entraba en pánico fácilmente. Si transmitió Stendek 3 veces, probablemente sabía lo que estaba haciendo. Simplemente no sabemos qué era. El caso del Stardust dejó varias lecciones. La corriente en chorro, ese fenómeno que engañó a Reginald Cook, se convirtió en un factor obligatorio en la planificación de vuelos transoceánicos. Los sistemas de navegación se perfeccionaron, las comunicaciones mejoraron, pero el misterio humano quedó intacto. En el glaciar del Tupungato todavía hay restos por encontrar. El hielo sigue liberando fragmentos de vez en cuando, un trozo de metal aquí, un objeto personal allá. La montaña devuelve sus secretos con cuentagotas, como si quisiera mantener la historia viva. De los 11 ocupantes, solo 9 fueron identificados mediante ADN, 2 siguen sin nombre. Y los supuestos diamantes de Paul Simpson jamás aparecieron. Algunos creen que nunca existieron. Otros piensan que siguen ahí arriba, enterrados en algún rincón del glaciar, esperando a que alguien los encuentre. El Stardust despegó de Buenos Aires un sábado de agosto con 11 personas que esperaban llegar a Santiago para la cena. Ninguna lo logró. El avión que volaron desapareció durante 53 años y reapareció convertido en fragmentos dispersos por una ladera helada. La investigación explicó cómo murieron, pero las últimas palabras que pronunciaron siguen siendo un enigma. Stendek, punto, 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 raya, punto, raya, punto, raya, punto, raya, punto, punto, raya, punto, punto. Nadie sabe qué significa. Vincenzo Chiaranda, 63 años congelado a 200 metros de la cumbre. En enero de 1959, 6 hombres partieron desde el Valle del Choapa en Chile con un objetivo ambicioso: abrir una nueva ruta en el Cerro Mercedario, la 4ª montaña más alta de los Andes. 7 días después, 5 de ellos regresaron con congelaciones graves. El sexto, un italiano de 49 años llamado Vincenzo Chiaranda, nunca volvió a bajar.
Chiaranda no era un novato. Había nacido en Grizo di Montereale, un pequeño pueblo del norte de Italia, en 1909. Emigró a Chile con su hermano en 1948, huyendo de una Europa devastada por la guerra. En Sudamérica encontró trabajo, estabilidad y una nueva pasión, las montañas. Antes de intentar el mercedario ya había conquistado el Aconcagua y los Ojos del Salado, dos de los gigantes de la cordillera. Sabía lo que hacía, conocía los riesgos. La expedición estaba formada por montañistas experimentados: Juan Dalmati, José Muñoz, Carlos Álvarez, Ernesto Payá, Sergio Lartundo y Chiaranda. Cruzaron los Andes a pie durante una semana hasta alcanzar la base del Mercedario, en territorio argentino. Su plan era atacar la cumbre por la cara norte, una ruta que nadie había completado. El 18 de enero, 3 de ellos hicieron cumbre. Llegaron a los 6.720 metros cerca de las 7:30 de la tarde. Demasiado tarde. En alta montaña, el atardecer es una sentencia. Las temperaturas caen en picado, la visibilidad desaparece, cada minuto cuenta. Intentaron descender de inmediato, pero la oscuridad los atrapó. Tuvieron que pasar la noche a la intemperie, a unos 200 metros por debajo de la cima, sin tienda ni equipo de vivac. A la mañana siguiente, con los primeros síntomas de congelación en manos y pies, reanudaron el descenso. Entonces llegó la tormenta. El viento levantó la nieve y redujo la visibilidad a cero. El grupo se dispersó. Cada uno luchaba por encontrar el camino de vuelta al campamento. Lartundo y Payá consiguieron llegar al campo 2 esa misma tarde. Chiaranda no apareció. Lo buscaron durante días. Gritaron su nombre hasta quedarse afónicos. Rastrearon las laderas hasta donde sus cuerpos maltrechos se lo permitieron. Nada. La montaña se lo había tragado. Quizás resbaló en una placa de hielo, quizás cayó en una grieta oculta, quizás simplemente se sentó a descansar y ya no pudo levantarse. Nadie lo supo. Los supervivientes bajaron con congelaciones severas. Algunos perdieron dedos, todos perdieron a un compañero. La noticia llegó a Italia semanas después. En Grizo di Montereale, la familia de Vincenzo recibió la confirmación de que no había cuerpo que enterrar. Su hermano, que había emigrado con él a Chile, tuvo que aceptar que la montaña se había quedado con él para siempre. Durante 63 años, Vincenzo Chiaranda permaneció en algún lugar del Mercedario. Su nombre fue olvidándose poco a poco fuera del círculo de montañistas que conocían la historia. En Chile, algunos veteranos todavía hablaban de la expedición de 1959 y del italiano que nunca regresó, pero para el resto del mundo era un fantasma más de los Andes, uno de tantos hombres que la cordillera había reclamado, hasta que en enero de 2022, 2 jóvenes chilenos decidieron intentar la misma ruta que Chiaranda había recorrido 6 décadas antes. No buscaban un cuerpo, buscaban una cumbre. Lo que encontraron cambiaría sus vidas. Horacio Ritter y Eric Pizarro llevaban 7 días caminando cuando la niebla los detuvo. Habían salido desde Cuncumén, en el valle del Choapa, con la intención de abrir una nueva vía en el Mercedario por la ladera oeste. Estaban a 700 metros de la cumbre. Podían olerla, pero la montaña tenía otros planes. La niebla era tan espesa que apenas veían a 50 metros. Seguir subiendo era un suicidio. Seguir bajando era la única opción sensata. Llevaban días de esfuerzo acumulado, el cuerpo al límite, la mente nublada por la altitud, y entonces, mientras descendían resignados, vieron algo que no encajaba en el paisaje. A unos 6.300 metros de altura, justo por encima del glaciar de los Polacos, había un bulto oscuro entre la nieve. Se acercaron. No era una roca, era un cuerpo humano. El hombre estaba tumbado boca arriba, con los brazos extendidos, como si se hubiera quedado dormido mirando el cielo. La piel estaba momificada por el frío, oscurecida por décadas de exposición al sol de altura, pero la ropa, el equipo, todo parecía de otra época. Llevaba un anorak grueso, pantalones de lana, botas de cuero con crampones metálicos. En la muñeca izquierda todavía tenía puesto un reloj. Junto al cuerpo encontraron un piolet clavado en la nieve, una linterna, una navaja y algo que les llamó especialmente la atención, una cámara de película Bell,
Howell 200E con 6 bobinas sin revelar. Todo estaba en un estado de conservación sorprendente. El frío extremo había actuado como una cápsula del tiempo. Horacio y Eric no tocaron el cuerpo. Colocaron piedras alrededor como señal de respeto, tomaron fotografías y recogieron algunos objetos que pudieran ayudar a identificarlo. Sabían que estaban ante algo importante. Alguien había muerto allí hacía mucho tiempo y nadie lo había encontrado hasta ese momento. La decisión de no seguir hacia la cumbre fue inmediata. Encontrar aquel cuerpo les había sacudido. Horacio lo diría después con honestidad brutal. Aquel hallazgo fue una buena excusa para darse la vuelta. Quizás la montaña les estaba avisando de algo. Quizás seguir adelante habría significado correr la misma suerte que el hombre que yacía en la nieve. Bajaron con la cabeza llena de preguntas. ¿Quién era? ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Alguien lo estaría buscando todavía? Al llegar a Chile, empezaron a atar cabos. La ropa, el equipo, la cámara. Todo apuntaba a mediados del siglo XX. Y entonces recordaron una historia que habían escuchado alguna vez en círculos de montañismo. Un italiano que desapareció en el Mercedario en 1959. Una expedición que terminó en tragedia. Un cuerpo que nunca se recuperó. Horacio comenzó a investigar. Buscó en archivos de clubes de montaña, habló con veteranos, rastreó publicaciones antiguas. El nombre apareció poco a poco. Vincenzo Chiaranda, italiano, emigrado a Chile en 1948, desaparecido en enero de 1959 durante un intento de cumbre por la cara norte, exactamente donde ellos lo habían encontrado. Ahora tenían un nombre, pero faltaba algo más importante: encontrar a su familia. Vincenzo había muerto soltero, sin hijos, pero tenía un hermano que emigró con él, y ese hermano quizás tuvo descendencia. La búsqueda se trasladó a Italia, a un pequeño pueblo del norte llamado Grizo di Montereale, el mismo lugar donde Vincenzo había nacido más de un siglo antes. Lo que Horacio no imaginaba era que al otro lado del océano, en ese pueblo de apenas unos cientos de habitantes, alguien todavía recordaba al montañista que nunca volvió de los Andes. En octubre de 2023, Horacio Ritter aterrizó en Italia con una misión que iba más allá del montañismo. Llevaba en su mochila las fotografías del cuerpo, los objetos que habían recogido y una historia que contar. En Grizo di Montereale, un pueblo de apenas unos cientos de habitantes en el norte del país, lo esperaba la familia de Vincenzo Chiaranda. El recibimiento lo sorprendió. Para los habitantes de Grizo, Vincenzo era casi una leyenda local. El hombre que emigró a Chile después de la guerra y murió conquistando montañas al otro lado del mundo. Su nombre aparecía en conversaciones familiares, en historias que los mayores contaban a los jóvenes, pero nadie sabía exactamente qué le había pasado. Solo que un día salió a escalar y nunca regresó. Horacio les mostró las fotografías. Les explicó dónde lo había encontrado, cómo estaba el cuerpo, qué objetos llevaba encima. Les habló de la cámara Bell, Howell con sus 6 bobinas de película sin revelar, 63 años de imágenes congeladas que quizás algún día podrían recuperarse. Les describió la expresión serena del rostro, como si Vincenzo simplemente se hubiera quedado dormido mirando la cumbre que no pudo alcanzar. La familia escuchó en silencio, algunos lloraron, otros sonrieron al saber que por fin tenían respuestas. Vincenzo no había caído en una grieta, ni había sido arrastrado por una avalancha. Había muerto cerca de la cima, probablemente de hipotermia, sentado en la nieve mientras la tormenta lo envolvía. No fue una muerte violenta. Fue el final que muchos montañistas aceptan como posibilidad cada vez que suben. Horacio regresó a Chile con una misión pendiente. Quería volver al Mercedario, encontrar de nuevo el cuerpo de Vincenzo y dejarle una placa conmemorativa. Algo que marcara el lugar donde descansaba, que dijera su nombre, que lo rescatara del anonimato de la montaña. En enero de 2024, Horacio y Eric volvieron al Mercedario. Esta vez hicieron cumbre. El 8 de enero alcanzaron los 6.720 metros que Vincenzo no pudo coronar. Desde arriba, buscaron con la mirada el punto donde lo habían encontrado 2 años antes. Luego,
Iniciaron el descenso con la placa en la mochila, pero la montaña había cambiado. La geografía del Mercedario no es estática. Los glaciares se mueven, la nieve se acumula y se derrite, las referencias visuales desaparecen de una temporada a otra. Horacio y Eric buscaron durante horas. Recorrieron la zona donde recordaban haber visto el cuerpo. No lo encontraron. El Mercedario había vuelto a ocultar a Vincenzo. Decidieron dejar la placa en el campo 1, a 4.700 metros de altura. La clavaron en un lugar visible con la esperanza de que algún otro montañista, algún día, la lleve hasta el cuerpo cuando la montaña decida mostrarlo de nuevo. La inscripción es sencilla. El nombre, las fechas, unas pocas palabras, suficiente para que quien la lea sepa que ahí arriba, en algún punto entre el campo 1 y la cumbre, descansa un hombre que cruzó el océano buscando una vida nueva y encontró la muerte persiguiendo una cima. Vincenzo Chiaranda tenía 49 años cuando desapareció. Había sobrevivido a una guerra mundial. Había reconstruido su vida en otro continente. Había conquistado montañas que la mayoría de la gente solo ve en fotografías. El Mercedario fue su último desafío. No lo venció, pero tampoco lo derrotó del todo. Murió haciendo lo que amaba, a 200 metros de lograrlo. Horacio Ritter todavía piensa en él. Dice que encontrar a Vincenzo fue un cruce fortuito con una historia congelada en el tiempo. Que la montaña quiso que se encontraran. Que a veces, para hallar a un perdido, primero hay que perderse uno mismo. Las 6 bobinas de la cámara Bell, Howell, siguen sin revelarse. Quizás algún día muestren las últimas imágenes que Vincenzo vio antes de sentarse a descansar para siempre. Machu Picchu, la ciudad que nunca estuvo perdida. El 24 de julio de 1911, Hiram Bingham subió por una ladera empinada en los Andes peruanos y se encontró con algo que cambiaría su vida para siempre. Entre la vegetación tropical, medio devoradas por la selva, aparecieron las ruinas de una ciudad de piedra. Muros de granito blanco, escalinatas perfectas, templos con ventanas que enmarcaban las montañas. Bingham sacó su cámara Kodak y empezó a fotografiar. Acababa de poner a Machu Picchu en el mapa, pero no fue el primero en llegar. Bingham era profesor de historia latinoamericana en la Universidad de Yale. Tenía 35 años, aspecto aristocrático y una ambición que no cabía en las aulas. Llevaba años soñando con encontrar Vilcabamba, la legendaria última capital de los incas, el refugio donde Manco Inca resistió a los españoles antes de desaparecer en la selva. En 1911, con financiación de Yale y el respaldo de la National Geographic Society, organizó una expedición al Perú para buscarla. Llegó a Cusco en junio. Las autoridades locales lo recibieron con entusiasmo. Un académico estadounidense interesado en las ruinas incas era una novedad que prometía atención internacional. El prefecto Juan José Núñez le ofreció contactos, guías, toda la ayuda que necesitara. Bingham aceptó encantado. Siguiendo rumores de ruinas escondidas en el valle del Urubamba, Bingham contrató a un campesino local llamado Melchor Arteaga. Por unos pocos soles, Arteaga accedió a guiarlo hasta un lugar que los lugareños conocían bien, pero que ningún extranjero había visitado. El camino era brutal. Selva densa, laderas resbaladizas, un río furioso que había que cruzar por un puente improvisado. Bingham estuvo a punto de darse la vuelta varias veces. Cuando llegaron, un niño de 11 años llamado Pablito Álvarez los recibió y los guió entre las terrazas. Bingham no podía creer lo que veía. Edificios enteros cubiertos de vegetación, pero intactos. Piedras talladas con una precisión que desafiaba la lógica. Una ciudad fantasma, suspendida entre las nubes. Tomó cientos de fotografías. Midió muros, dibujó planos, anotó todo en su cuaderno. Estaba convencido de haber encontrado Vilcabamba. Se equivocaba, pero eso no lo sabría hasta décadas después. Lo que sí supo de inmediato fue que aquel lugar lo convertiría en una celebridad. Regresó a Estados Unidos y empezó a contar su historia. National Geographic le dedicó un número completo en 1913.
con 186 páginas y más de 200 fotografías. El titular hablaba de una ciudad perdida en las nubes. Los periódicos de todo el mundo replicaron la noticia. Hiram Bingham se convirtió en el hombre que había descubierto Machu Picchu. Pero había un problema. Cuando Bingham llegó a las ruinas aquel 24 de julio, encontró algo que prefirió ignorar. En una de las paredes del Templo de las Tres Ventanas, alguien había escrito con carbón un nombre y una fecha. Lizárraga, 14 de julio de 1902. Agustín Lizárraga, un campesino peruano de la zona, había estado ahí 9 años antes. No buscaba ciudades perdidas ni gloria internacional. Buscaba tierras para cultivar. Encontró las ruinas, las exploró con algunos compañeros, dejó su firma en la piedra y siguió con su vida. Para él, Machu Picchu no era un descubrimiento, era un lugar que siempre había estado ahí. Bingham anotó el nombre de Lizárraga en su cuaderno. Incluso averiguó dónde vivía. Pero cuando publicó sus artículos y sus libros, el campesino peruano desapareció de la historia. El descubridor oficial de Machu Picchu era Hiram Bingham, y así quedaría durante casi un siglo. En 1912, Hiram Bingham regresó a Machu Picchu con un equipo mucho más grande. Yale y National Geographic habían puesto el dinero. El gobierno peruano había dado los permisos. Durante meses, un centenar de trabajadores locales despejaron la vegetación que cubría las ruinas mientras arqueólogos, geólogos e ingenieros documentaban cada estructura. Lo que encontraron superó todas las expectativas. Machu Picchu no era solo un conjunto de edificios, era una ciudad completa, templos, residencias, almacenes, un sistema de terrazas agrícolas que descendía por la ladera como una escalera gigante. Fuentes, canales, plazas ceremoniales, todo construido con bloques de granito tallados con tal precisión que entre las juntas no cabía la hoja de un cuchillo. Los incas no habían usado mortero ni cemento, solo piedra contra piedra, encajada a la perfección. Bingham estaba convencido de que había encontrado Vilcabamba, la capital perdida. Se equivocaba. Décadas después, el explorador Jean Savoy demostraría que Vilcabamba estaba en otro lugar, en Espíritu Pampa. Pero el error de Bingham no importó demasiado. Machu Picchu era lo suficientemente espectacular como para justificar cualquier expedición. Lo que sí importó fue lo que Bingham se llevó. Durante las campañas de 1912, 1914 y 1915, el equipo de Yale extrajo miles de objetos del yacimiento: cerámica, herramientas, textiles, joyas, restos óseos. Piezas que habían permanecido intactas durante 400 años fueron embaladas en cajas y enviadas a Estados Unidos con permiso temporal del gobierno peruano. El acuerdo era claro: las piezas serían estudiadas en Yale y luego devueltas. Nunca volvieron. El número exacto de objetos extraídos sigue siendo motivo de disputa. Algunas fuentes hablan de 46.000 piezas. Otras elevan la cifra a más de 50.000. Lo que nadie discute es que Yale se quedó con todo durante casi un siglo. Cerámicas incas que deberían estar en un museo de Cusco terminaron en los sótanos de una universidad de Connecticut. Restos humanos que merecían un entierro digno acabaron en cajas de almacenamiento con números de inventario. Bingham justificó la extracción como una necesidad científica. Argumentó que Perú no tenía la infraestructura para estudiar ni conservar el material, que en Yale estaría más seguro, que algún día, cuando las condiciones fueran adecuadas, todo volvería a su lugar de origen. Mientras tanto, él publicaba libros, daba conferencias y se convertía en una celebridad internacional. Su imagen de explorador con sombrero y botas de cuero inspiró décadas después al personaje de Indiana Jones. El gobierno peruano empezó a reclamar las piezas casi de inmediato. Las protestas comenzaron en los años 20 y se intensificaron con el tiempo. Pero Yale se resistió durante generaciones. Alegó que las piezas habían sido un préstamo indefinido, que tenía derechos de investigación, que la devolución era logísticamente compleja. La batalla legal duró décadas. Presidentes peruanos exigieron la repatriación.
organizaciones internacionales presionaron a la universidad. El caso se convirtió en un símbolo de la expoliación cultural que América Latina había sufrido durante siglos a manos de instituciones occidentales. En 2011, exactamente 100 años después del viaje de Bingham, Yale cedió. Anunció que devolvería las piezas a Perú en un proceso que se extendería varios años. Las primeras 363 llegaron ese mismo año. El resto fue llegando en envíos posteriores. Hoy, la mayoría están en el Museo Machu Picchu de la Casa Concha, en Cusco, pero no todas regresaron. Investigadores peruanos sostienen que miles de piezas siguen en manos privadas, vendidas o donadas a coleccionistas durante el siglo que Yale las tuvo bajo custodia. Es imposible saber cuántas se perdieron para siempre. Mientras Bingham cosechaba fama y fortuna, Agustín Lizárraga seguía siendo un nombre olvidado. El campesino que había llegado 9 años antes murió sin recibir ningún reconocimiento. Su historia solo empezó a conocerse cuando investigadores peruanos decidieron rescatarla del olvido. Agustín Lizárraga nació en Cusco en 1867. Era campesino, arrendatario de tierras, un hombre sin educación formal que se ganaba la vida cultivando caña de azúcar en el valle del Urubamba. No tenía contactos en universidades ni acceso a revistas científicas. No hablaba inglés ni había salido nunca del Perú, pero fue él quien encontró Machu Picchu primero. El 14 de julio de 1902, Lizárraga organizó una pequeña expedición con 2 compañeros, Gabino Sánchez y Enrique Palma. Buscaban tierras nuevas para cultivar. Los campesinos de la zona conocían los cerros mejor que nadie. Sabían que en las alturas, entre la selva y las nubes, había restos de construcciones antiguas. Nadie les daba demasiada importancia. Eran piedras viejas, nada más. Cuando Lizárraga llegó a las ruinas, entendió que aquello era diferente. No eran piedras dispersas ni muros aislados. Era una ciudad entera, silenciosa, cubierta de vegetación, pero intacta. Recorrió las calles empedradas, subió las escalinatas, observó los templos con sus ventanas perfectas, y antes de irse, tomó un trozo de carbón y escribió su nombre en una pared del templo de las 3 ventanas. Lizárraga. 14 de julio de 1902. No publicó artículos ni dio conferencias. No contactó con autoridades ni buscó financiación. Simplemente volvió a su vida. Para él, Machu Picchu era un lugar interesante, quizás útil para la agricultura, pero nada más. No tenía forma de imaginar que aquellas ruinas valdrían millones, ni que un extranjero se llevaría el mérito de haberlas encontrado. 9 años después, cuando Hiram Bingham subió por la misma ladera guiado por Melchor Arteaga, la inscripción de Lizárraga seguía ahí. Bingham la vio, la anotó en su cuaderno. Incluso investigó quién era aquel hombre y dónde vivía. Pero cuando escribió sus artículos para National Geographic y sus libros sobre la expedición, el nombre de Lizárraga desapareció. La omisión fue deliberada. Bingham necesitaba ser el descubridor. Su carrera, su fama, sus contratos editoriales dependían de ello. Reconocer que un campesino peruano había llegado antes habría arruinado la narrativa del explorador intrépido que revela al mundo una ciudad perdida. Así que simplemente lo borró de la historia. Lizárraga murió en 1912, apenas un año después de la llegada de Bingham. Intentaba cruzar el río Urubamba para volver a Machu Picchu cuando las aguas lo arrastraron. Su cuerpo nunca fue encontrado. Murió sin saber que su nombre quedaría enterrado durante casi un siglo. La verdad empezó a salir a la luz en 2008, cuando el historiador peruano Américo Rivas publicó un libro titulado Agustín Lizárraga, el gran descubridor de Machu Picchu. Rivas había investigado durante años, rastreando documentos, entrevistando a descendientes, reconstruyendo la expedición de 1902. Su trabajo demostró lo que muchos sospechaban. Bingham no descubrió nada. Redescubrió lo que otros ya conocían. Incluso la propia familia de Bingham terminó reconociéndolo. Alfred Bingham, hijo del explorador, escribió una biografía de su padre en la que admitía que Hiram había encontrado la inscripción de Lizárraga y había decidido ignorarla. El descubridor de Machu Picchu
sabía que no era el descubridor de Machu Picchu. Hoy, la administración oficial del santuario reconoce a Lizárraga como el verdadero descubridor. Su nombre aparece en placas y documentos. Pero el daño ya está hecho. En la mayoría de libros de historia, en los documentales, en la memoria colectiva del mundo, Machu Picchu sigue asociado a Hiram Bingham. El campesino que llegó primero es apenas una nota a pie de página. Bingham murió en 1956 en Washington, convertido en senador, aviador de guerra, autor de bestsellers. Fue enterrado con honores militares en el cementerio de Arlington. Su nombre bautiza la carretera que sube a Machu Picchu y el tren de lujo que lleva a los turistas hasta las ruinas. Lizárraga no tiene tumba, no tiene monumento, solo una inscripción en carbón que el tiempo ya borró de la pared donde la escribió, y una pregunta incómoda que sigue flotando sobre la ciudad de las nubes. ¿A quién pertenece realmente un descubrimiento? El minero Héctor Aguilar. Los pasos del niño que nadie podía ver. En los archivos internos de una pequeña empresa minera del norte de Chile, existe un registro casi irrelevante. Un trabajador que abandonó su puesto sin dar explicación. Su nombre aparece incompleto en los documentos, como si alguien hubiera querido borrar parte de la información. Solo se lee Héctor Aguilar, 33 años. No hay fotografía adjunta, no hay dirección de contacto, no hay familiares registrados, solo un nombre y una fecha de baja que coincide con el día en que dejó de presentarse al trabajo. Lo que se conoce de su caso proviene de testimonios dispersos. Compañeros de faena que años después fueron localizados por un supervisor jubilado que intentaba entender qué había ocurrido bajo tierra. Ninguno quiso dar declaraciones oficiales. Todos pidieron que sus nombres no aparecieran en ningún documento, pero todos recordaban a Héctor, y todos recordaban lo que empezó a pasarle en las semanas previas a su desaparición. Las minas del altiplano chileno son lugares hostiles. A más de 4.000 metros de altura, el aire es seco y la respiración se vuelve pesada. Las galerías son estrechas, frías y oscuras. La única luz proviene de las lámparas de los cascos, que proyectan sombras largas sobre paredes de roca que parecen moverse cuando uno está demasiado cansado. Los mineros dicen que allí los sonidos se deforman. Los golpes metálicos se prolongan más de lo debido. El eco vuelve desde lugares donde no hay galerías. A veces se escuchan voces que no corresponden a nadie. Héctor era un hombre reservado y cumplidor. Llevaba varios años trabajando en la mina sin problemas. No bebía, no faltaba a sus turnos, no se quejaba. Era el tipo de trabajador que pasa desapercibido precisamente porque nunca causa inconvenientes. Hasta que empezó a escuchar algo que no podía explicar. Según contó a algunos compañeros, al final de cada turno, cuando los demás ya habían salido y él recogía sus herramientas, escuchaba pasos detrás de él. No eran pasos de botas pesadas como las que usaban los mineros. Eran pasos pequeños, ligeros, como de un niño descalzo caminando sobre la grava. Se detenía, se daba la vuelta y no había nadie. Alumbraba con su lámpara hacia el fondo de la galería y solo veía roca y oscuridad. Al principio pensó que era el eco de sus propios movimientos, algún truco acústico causado por la forma de los túneles. Pero los pasos no coincidían con los suyos. Cuando él se detenía, los pasos continuaban unos segundos más antes de callarse. Cuando él caminaba, los pasos iban a un ritmo diferente, más rápido, como si alguien pequeño intentara alcanzarlo. Nadie le creyó al principio. Sus compañeros se burlaron con el humor negro típico de los mineros. Le dijeron que el soroche le estaba afectando el cerebro, que necesitaba bajar a la costa a respirar aire de verdad. Héctor dejó de mencionar el tema, pero sus compañeros notaron que algo había cambiado en él. Empezó a quedarse rezagado al final de los turnos, como si no quisiera ser el último en salir. Miraba constantemente por encima del hombro. Trabajaba en silencio, con una tensión visible en los hombros. Unas semanas después, otros mineros comenzaron a reportar cosas extrañas, susurros breves que parecían venir de las paredes, voces que pronunciaban nombres, siempre el mismo nombre. Héctor. No eran voces adultas,
Eran voces infantiles, bajas, ahogadas por la tierra, como si alguien estuviera hablando desde el otro lado de la roca. Un perforista, que trabajaba en la misma sección, contó que una noche vio a Héctor detenerse en seco en mitad de una galería. Levantó su lámpara y apuntó hacia un rincón oscuro donde la luz apenas llegaba. El perforista le preguntó qué pasaba. Héctor respondió sin apartar la vista de la oscuridad. «Hay un niño ahí. Está cubierto de polvo. Nos está mirando». El perforista dirigió su propia lámpara hacia donde señalaba Héctor. No vio nada, solo roca húmeda y sombras, pero asegura que nunca olvidaría la expresión en el rostro de su compañero. No era miedo común, era terror absoluto, el tipo de terror que solo aparece cuando alguien ve algo que sabe que no debería existir. Después del incidente con el perforista, Héctor cambió por completo. Dejó de hablar con sus compañeros durante los turnos. Trabajaba mecánicamente, haciendo lo mínimo necesario, siempre con la mirada fija en las sombras que se movían al borde de la luz de su lámpara. Cuando alguien le dirigía la palabra, tardaba varios segundos en responder como si estuviera escuchando otra cosa. Los susurros se hicieron más frecuentes. Ya no solo los escuchaba Héctor. Otros trabajadores de la misma sección empezaron a reportar voces infantiles en las galerías más profundas. Siempre el mismo patrón. Un murmullo bajo, casi inaudible, que parecía pronunciar un nombre. Algunos juraban que era el nombre de Héctor. Otros decían que no podían distinguir las palabras, pero que el tono era inconfundible. Era la voz de un niño. Un capataz veterano que llevaba más de 20 años en la mina intentó calmar los ánimos. Explicó que el altiplano hace cosas extrañas con el sonido. El viento que se filtra por las grietas de la roca puede producir silbidos que parecen palabras. La presión del aire a esa profundidad distorsiona las frecuencias. El cerebro humano, desesperado por encontrar patrones, convierte ruidos aleatorios en voces familiares. Era ciencia, no fantasmas. Pero el capataz también admitió, en privado, que había escuchado historias similares a lo largo de los años. Mineros que veían figuras en los túneles abandonados. Trabajadores que sentían manos pequeñas tocándoles la espalda cuando estaban solos. Un operador de maquinaria que juró haber encontrado huellas de pies descalzos en el polvo de una galería donde nadie había entrado en meses. Todas las minas del norte tenían sus leyendas. Todas tenían sus muertos. Héctor dejó de dormir bien. Sus compañeros de barracón contaron que se despertaba a mitad de la noche, empapado en sudor, murmurando cosas que no tenían sentido. Una vez lo encontraron de pie junto a la ventana, mirando hacia la montaña donde estaba la bocamina, con los ojos abiertos pero completamente ido. Cuando lo sacudieron para despertarlo, los miró sin reconocerlos durante varios segundos. Luego parpadeó y preguntó qué hora era, como si no recordara haberse levantado. Alguien sugirió que pidiera la baja médica, que bajara a la ciudad, que viera a un doctor, que se tomara unas semanas lejos de la mina. Héctor se negó. Dijo que no podía irse. Cuando le preguntaron por qué, no supo explicarlo. Solo dijo que tenía que quedarse, que había algo que necesitaba ver, algo que necesitaba entender. Sus compañeros pensaron que el aislamiento y la altura lo estaban volviendo loco. La última semana antes de su desaparición, Héctor empezó a quedarse solo en las galerías después de que terminara el turno. Decía que necesitaba revisar las herramientas, comprobar los soportes, cualquier excusa para permanecer bajo tierra unos minutos más cuando los demás ya habían salido. Los supervisores le llamaron la atención varias veces. Era peligroso estar solo en la mina, especialmente en las secciones más profundas, donde la ventilación era deficiente. Héctor asentía. Prometía no volver a hacerlo, y al día siguiente se quedaba de nuevo. Un compañero que compartía turno con él recordó su última conversación. Fue al final de una jornada normal, mientras caminaban hacia la salida. Héctor se detuvo en un cruce de galerías y miró hacia el túnel de la izquierda, uno que llevaba a una sección abandonada hacía años. El compañero le preguntó qué miraba. Héctor respondió sin apartar la vista. «Me está llamando. Lleva semanas llamándome. Creo que ya sé lo que quiere».
El compañero le preguntó de qué hablaba. Héctor se giró hacia él con una expresión que no supo interpretar. No era miedo exactamente. Era algo parecido a la resignación. «No importa», dijo. «Mañana lo sabré». Y siguió caminando hacia la salida sin decir una palabra más. Esa fue la última vez que alguien mantuvo una conversación con Héctor Aguilar. Al día siguiente, subió a la mina con el grupo habitual. Fichó su entrada a las 6 de la mañana. Y en algún momento de las siguientes 8 horas, dejó de existir. Cuando terminó el turno de aquella tarde, Héctor no salió con los demás. Nadie se dio cuenta al principio. Era habitual que los trabajadores fueran subiendo en grupos pequeños, algunos más rápido que otros. Solo cuando el último minero llegó a la superficie y el capataz hizo el recuento, notaron que faltaba uno. Esperaron media hora pensando que se había retrasado, luego 1 hora. Cuando cayó la noche y Héctor seguía sin aparecer, organizaron una partida de búsqueda. 4 hombres bajaron con linternas adicionales y radios de comunicación. Revisaron la sección donde Héctor había estado trabajando ese día. Encontraron sus herramientas apoyadas contra la pared, ordenadas como si hubiera terminado su tarea con normalidad. Pero él no estaba. Siguieron avanzando por las galerías, llamándolo a gritos. El eco devolvía sus voces multiplicadas, distorsionadas por la forma de los túneles. Revisaron cada cruce, cada recodo, cada rincón donde un hombre podría haberse caído o quedado atrapado. No había derrumbes recientes, no había zonas inundadas, no había ningún peligro visible que explicara una desaparición. Fue cerca de la medianoche cuando uno de los buscadores encontró el casco de Héctor. Estaba junto al carro de extracción, en una galería lateral que llevaba a la sección abandonada. La lámpara seguía encendida, proyectando un círculo de luz sobre la roca húmeda. El casco estaba apoyado en el suelo, con cuidado, como si alguien lo hubiera dejado ahí deliberadamente antes de seguir caminando. Pero no había huellas que indicaran hacia dónde se había dirigido. El polvo del suelo estaba intacto más allá del casco. Era como si Héctor hubiera llegado hasta ese punto y luego se hubiera evaporado. Los buscadores revisaron la sección abandonada durante horas. Era un laberinto de túneles viejos, algunos parcialmente derrumbados, otros inundados con agua estancada que llegaba hasta las rodillas. Llamaron a Héctor hasta quedarse roncos. El único sonido que recibieron a cambio fue el goteo del agua y el crujido ocasional de la roca bajo presión. No encontraron el cuerpo. No encontraron ropa, ni sangre, ni señales de accidente. La galería simplemente terminaba en paredes de piedra y callejones sin salida. No había forma de que un hombre adulto desapareciera en ese espacio sin dejar rastro. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió. El caso fue reportado a las autoridades como un accidente laboral con desaparición. La empresa envió un equipo de inspección que revisó toda la sección durante varios días. Concluyeron que no había evidencia de negligencia ni de condiciones peligrosas. El informe final clasificó la desaparición como inexplicable y recomendó sellar las galerías abandonadas para evitar futuros incidentes. Los compañeros de Héctor nunca recibieron una explicación oficial. La empresa les dijo que probablemente había sufrido un episodio de desorientación y se había perdido en algún túnel que no habían logrado encontrar. Quizás su cuerpo estaba en alguna grieta demasiado estrecha para ser revisada. Quizás lo encontrarían años después, cuando expandieran la mina hacia nuevas secciones. Era una explicación que no explicaba nada, pero era la única que tenían. Entre los mineros que trabajaban en esa sección corrió otra versión. Decían que Héctor había encontrado lo que estaba buscando, que el niño que llevaba semanas llamándolo finalmente lo había guiado hacia algún lugar de la montaña donde los vivos no pueden entrar. Nadie lo decía en serio, o al menos nadie admitía decirlo en serio. Pero muchos pidieron ser transferidos a otras secciones de la mina, lejos de las galerías donde Héctor había trabajado sus últimos días. El casco con la lámpara encendida quedó guardado en un almacén de la empresa junto con el resto de las pertenencias de Héctor. Nadie vino a reclamarlas. No tenía familia conocida. No tenía amigos fuera del trabajo. Era un hombre que había llegado solo al altiplano y que se fue solo, hacia un lugar que nadie pudo determinar.
La mina siguió operando durante años. Algunos trabajadores reportaron haber escuchado pasos en las galerías más profundas, siempre al final del turno, siempre cuando estaban solos. Pasos pequeños, ligeros, como de un niño descalzo caminando sobre la grava, y a veces, muy de vez en cuando, susurros que pronunciaban un nombre que ya nadie quería escuchar. Héctor Aguilar desapareció sin dejar rastro en algún momento del invierno de aquel año. Su archivo fue cerrado, su nombre fue olvidado, su historia quedó reducida a un rumor que los mineros veteranos contaban a los nuevos cuando querían asustarlos. Pero en el fondo, todos sabían que no era solo un cuento. Era una advertencia sobre lo que puede pasar cuando la montaña decide que alguien le pertenece.